Así que buenas noches a todos, todas, y vamos a dar inicio a nuestra segunda clase sobre el reino de Dios. Y como les había anunciado en la última que tuvimos el jueves pasado, abordar el tema de las parábolas del reino de Dios. Y bueno, les voy a ir mostrando cómo aparece eh, en las parábolas el tema propiamente del reino. Y dejamos para el jueves que viene abordar el Padre Nuestro y las bienaventuranzas, justamente donde aparece también la idea del reino. Bueno, decimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, habíamos quedado en nuestra clase anterior que esta parábola o sea, el reino de Dios es el tema central en la vida de Jesús. Podemos decir que Jesús tuvo un tema, una causa de su propia vida y que le movió todo el recorrido de su vida. Toda su vida fue movida por esta acción que le llamamos el reino de Dios. Y hemos tratado también en nuestra clase anterior de definir un poco, ¿verdad? De darle una visión desde su término, cómo aparece en el Antiguo Testamento, cómo aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Enviar su factura. Entonces, Nosotros no pagamos. vayan apagando sus audios, ¿verdad? Para que no haya interferencia, ¿verdad? Porque escuchamos que están, y vayan también como concentrándose en nuestra clase, ¿verdad? Pues si estamos haciendo otras cosas no vamos a entender ni comprender nuestro tema, ¿verdad? Entonces, les decía que en nuestra última clase hemos tratado de darle una definición. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nos da una definición como nosotros nos gustaría que nos dijeran, el reino de Dios es esto, ¿verdad? Y arréglense ustedes, ¿verdad? No, sino que nos invita a participar de esa acción del reino. No es una cosa estática, ¿verdad? Sino que es por su misma configuración que vamos a estudiar ahora en las parábolas, nos mete en un ritmo, nos mete en una acción. Y en una acción que nos compromete, ¿verdad? Porque exige también de nosotros una participación. Y hemos visto también, digamos, ¿verdad?, cómo en el Antiguo Testamento los términos que se utilizaba para hablar del reino, es lo que lleva una impronta de acción, de movimiento. Y eso es lo que se traduce en el Nuevo Testamento con la idea de basileia. Basileia, que no quiere decir, digamos, una territorialidad, ¿verdad? Así como a veces nos costaría mucho a nosotros en nuestro lenguaje contemporáneo de darle una definición o una comprensión cuando tenemos nosotros en nuestro estudio, en nuestra cabeza, digamos, a los reyes, ¿verdad? Que todavía en Europa hay, ¿verdad? Se tienen figuras de reinado. Y cuando se habla de reinado, se ubica, digamos, como en una territorialidad, conquistas de esas tierras, ¿verdad? Siempre esas conquistas son muy dolorosas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En cambio, en la visión del reino de Dios es el señorío de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios en medio de nosotros. Ese es el gran movimiento que se opera cuando vemos en el Nuevo Testamento esta realidad del reino. Y entonces Jesús no se predica a sí mismo, él no viene, por ejemplo, a darnos unas leyes morales de comportamiento, sino que viene a introducirnos a esta fiesta del reino, ¿verdad? A introducirnos a este ritmo, a este movimiento, porque supone también de nuestra parte actuación, acción, participación, ¿verdad? Entonces, que justamente vamos a ver ahora
en la próxima, pero solamente para darle un destaque cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, felices los hacedores de la paz, ¿verdad? Entonces, no dice solamente felices los pacíficos, ¿verdad? Los que están ahí, ¿verdad? Como tontos están allí, sino que no, sino que los que hacen paz, ¿verdad? Los que construyen la paz. Entonces, ese es un poco el movimiento en el que nos invita, digamos, ¿verdad? A participar, ¿verdad? Entonces, dando esa introducción para justamente Eliane, que está entrando ahora, ¿verdad? Participa con nosotros para ubicarse por dónde estamos abordando. Entonces, hoy vamos a focalizarnos progresivamente en el tema de las parábolas. Entonces, en las parábolas de Jesús se habla una y otra vez del reino de Dios y del reinado de Dios. Muchas de estas parábolas que comienzan con la fórmula, se parece el reino de Dios a. Entonces, como les decía a ustedes, no dice que el reino de Dios es esto, sino que siempre nos pone en una perspectiva en que dependerá de nosotros, digamos, esa interpretación, esa participación para poder descubrir toda la magnitud de lo que significa, probando, digamos, ¿verdad? Es como tenemos que poner la ropa, digamos, ¿verdad? Poner los calzados para que ajustando a nuestro cuerpo, ahí uno siente y se da cuenta, digamos, por dónde va el ritmo y cómo también se ajusta a nosotros esa experiencia, ¿verdad? Entonces se parece el reino de Dios a, dice. Siempre hay una conexión con esta idea del reino y cuya esencia y característica de lo que es, quiere ayudarnos a descubrir. ¿Qué entiende Jesús con la expresión reino de Dios? ¿Verdad? Ciertamente que no se trata del dominio del mundo que Dios como creador ejerce y seguirá ejerciendo siempre. Piensa más bien en un acontecimiento que irrumpe repentinamente y sin cálculos, ¿verdad? Entonces, no, aquí no estamos nosotros como queriendo definirle a Dios creador, ¿verdad? Sino cómo ese Dios creador entra también en el ritmo de nuestras vidas, ¿verdad? Nos habita y nos invita a un proyecto humano, a un proyecto de vida, ¿verdad? Que trasciende toda nuestra contemporaneidad, ¿verdad? Y nos lleva a algo definitivo, pleno. Y en eso se configura esta idea de lo que le llamamos reino de Dios, ¿verdad? ¿En qué sentido habló Jesús de la llegada próxima, de la cercanía del reino de Dios? Desea caracterizar de ese modo la situación que ha comenzado con su entrada en escena. Con ella ha llegado al mundo la dicha y la alegría. Pero no quiere decir con esto que haya llegado y que ya está en su plenitud, ¿verdad? Hay un término que se utiliza mucho en teología, le llamamos ya sí, pero todavía no, ¿verdad? Ya sí, ya está, ¿verdad? Pero no en su plenitud, ¿verdad? Porque supone también, ¿verdad? La colaboración del hombre, nuestra participación en esta. Pero lo interesante, digamos, que cómo esta presencia del reino irrumpe también con la encarnación de Jesucristo, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Entonces, con su encarnación, con su estar con nosotros, de poner su tienda en medio de nosotros, también ese reino de Dios se hace patente, se muestra, ¿verdad? Entonces Jesús nos invita a cambiar de vida. Es otro elemento interesante de lo que supone esta llegada del reino de Dios. Y por eso el término que utiliza, la traducción, ¿verdad? Que utiliza, nosotros le llamamos conversión. Está en Marcos 1, cuando dice, el reino de Dios ha llegado, conviértanse y crean en la buena noticia, ¿verdad? Crean en el evangelio, en esa buena noticia. Y el término, ¿verdad? Conversión, como ya les señalé a ustedes,
no es solamente un cambio de conducta moral, sino que un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, ¿verdad? Entonces, no es solamente, digamos, por eso podemos llamar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Convertirse, ¿verdad? Significa realmente tener una mirada diferente, dejarse impactar, dejarse tocar, vivir por la presencia de este Jesucristo que nos va a mostrar el trayecto, la manera de configurar nuestra propia vida. Entonces, el elemento decisivo, ¿verdad? De este término que le llamamos conversión, ¿verdad? En los años 70 la traducción que se utilizaba era revolucionarse, ¿verdad? Que en el fondo quiere decir sacudirse, ¿verdad? Moverse, ¿verdad? No quedarse ahí quieto, llorando como si todo es maldad y nosotros no participamos de esta fiesta de Dios en la que nos invita también a ser nosotros actores, participantes de su obra. Entonces, para el Evangelio de Juan, lo mismo cuando habla de conversión, invita a un nacer de nuevo, ¿verdad? O sea, que un nuevo nacimiento. Y allí, en ese caso, por ejemplo, Nicodemo va a decir, ¿cómo si yo ya soy viejo voy a nacer de nuevo? Y ese nuevo nacimiento quiere decir un cambio de perspectiva, un cambio radical de horizonte, una nueva manera de situarnos, de vivir, de comprender nuestra vida, de entender y de participar, ¿verdad? Entonces, a dar paso para que el hombre y la mujer, modelados por el Espíritu Santo, también lleguen a ser en verdad el hombre y la mujer nuevos, ¿verdad? Pues solo ese hombre nuevo y esa mujer nueva serán capaces de hacer que la realidad social sea diferente. Solo ellos serán capaces de construir la sociedad nueva. Entonces ahí ya podemos entender también que tiene que ver este reino de Dios con un mundo nuevo, con una sociedad nueva, ¿verdad? Un comportamiento, una relación nueva, diferente de lo que habitualmente podemos ver el mundo de pecado, de violencia, de muerte, de hambre, de situaciones que puedan generar, digamos, opresión. Y en cambio, en la otra perspectiva, vamos a ir mirando a partir de las parábolas, una libertad extraordinaria, ¿verdad? Una disponibilidad interior a la creatividad, a abrir horizontes nuevos. Jesús invita a practicar la pobreza, a compartir lo que se tiene con quienes no lo tienen. Frente al deseo de dominar o de adquirir poder, Jesús propone la actitud del servicio. Frente al ansia de aparentar o de adquirir prestigio, Jesús recomienda una forma de vida humilde, sencilla, similar a la que tiene el último de la fila, en contraposición a la de aquel que se encarama en los primeros puestos, ¿verdad? Entonces, para poder ver ya los valores que Jesús propone, no son los valores del mega, ¿verdad? Como rimbombante, extraordinario, ¿verdad? Que todo tiene que ver, ¿verdad? En esas vidrieras o en esos escaparates, así para que todos le visualicen. Al contrario, digamos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cómo aparece en las parábolas, invita a la sencillez, a lo discreto, porque con nuestro esfuerzo humano está también la fuerza, el dinamismo, el Espíritu de Dios que nos va a impulsar a actuar. No estamos solos, digamos. Eso es lo que está en ese trasfondo, ¿verdad? Para abrir el apetito de lo que nos espera en este recorrido que vamos a ir haciendo respecto al tema de las bienaventuras, digamos, a las parábolas del reino de Dios. Ahora, vamos ahora entonces, lo que ya les había anunciado, el tema de, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Entonces, esa novedad, ¿verdad? De introducirnos nosotros a esta experiencia de novedad que trae el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios en los labios de Jesús es algo original y novedoso,
habla del nuevo orden, la nueva situación que Él viene a instaurar en la humanidad. Es una renovación que abarca a toda persona y a la creación entera. Y eso también es interesante, sobre todo cuando vamos a encontrar en los textos eh, de los sinópticos, ¿verdad? Que es Mateo, Marcos y Lucas. En un caso, por ejemplo, cuando Juan Bautista estaba preso y él esperaba también, Juan Bautista, esperaba también la realización de ese reino de Dios, pero como un Mesías, un rey que viniera, digamos, a instaurar esa paz, esa justicia, pero como el reinado de un rey como nosotros concebimos, ¿verdad? Un rey como el rey David, ¿verdad? Y en cambio, entonces Juan Bautista envía a sus discípulos junto a Jesús para decirle, eh, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Verdad? Es muy fuerte, digamos, ese planteamiento que hace Juan Bautista, ¿verdad? Y en la cárcel, desorientado, desesperado, como si aquello que tenía él tanta esperanza, ¿verdad? Y entonces, en vano, digamos, toda su esperanza puede quedarse otra vez como una espera de algo que va a darse a lo mejor en el futuro. Y entonces Jesús le dice a sus enviados, ¿verdad? Vayan y digan a Juan Bautista, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, ¿verdad? Y se le anuncia una buena noticia a los pobres, ¿verdad? Entonces allí es cuando vemos realmente la llegada del reino de Dios. No va a ser, digamos, una cosa extraordinaria como vamos a encontrar en aquella figura, ¿verdad? Del paso del Mar Rojo por los israelitas, de la salida de Egipto, ¿verdad? Con esos caballos, ¿verdad? De los egipcios, carroza, una cosa extraordinaria como sea, como un guerrero que va a imponer su señorío. Al contrario, en la propuesta de Jesús es en la humildad, en la simplicidad, ¿verdad? Como habíamos dicho también en algún momento de nuestro curso, el mismo hecho de Jesús subirse sobre ese burrito, digamos, que le va a conducir a Jerusalén, esa entrada del Domingo de Ramos nos muestra ya, digamos, subirse sobre una mula, ¿verdad? Que es el animal más pacífico que puede darse, ¿verdad? Nos muestra realmente lo pintoresco, ¿verdad? Pero en eso pintoresco está contenida toda la pretensión de Jesús, digamos, ¿verdad? Es un rey de la paz, ¿verdad? No va en son, digamos, de conquistar con la espada, con la guerrilla, con actitudes, digamos, que puedan configurar un estilo de imposición, ¿verdad? Sino que al contrario es de invitación, de acogida. Entonces, ahí también nosotros podemos ver que esta novedad del reino que Jesús nos muestra, nos muestra también una nueva imagen de Dios, ¿verdad? Como hemos visto en nuestra última clase, y ahora yo recojo otra vez para que tengamos bien presente, ¿verdad? Esa nueva imagen de Dios es un Dios Padre. Y la relación que Jesús tiene con ese Dios Padre no es un Dios lejano, ¿verdad? El tratamiento que le pueda decir usted, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, cuando nos tratamos y cuando es un poco, queremos así de respeto a la persona, le decimos usted, ¿verdad? Pero Jesús nos enseñó a tratarle a Dios de tú, ¿verdad? De una relación filial, ¿verdad? Una relación cercana. Nosotros no le decimos a Dios usted, ¿verdad? Sino que le decimos tú, Padre, ¿verdad? Y entonces ese tratamiento de un Dios Abba, ¿verdad? Papito, cercano, amoroso, ¿verdad? Que nos acoge, ese es el modo como Jesús nos presenta a Dios, ¿verdad? Y eso es vamos a decir, como una novedad para el Nuevo Testamento,
Porque ya, como habíamos visto, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento había rasgos como en Oseas, ¿verdad? De la figura de un Dios maternal, ¿verdad? Cercano, pero todavía el tratamiento no se le daba un tú a tú, digamos, ¿verdad? Como que Jesús diciéndole, tú eres mi padre, ¿verdad? Esa relación que él encontró, ¿verdad? Y nos mostró de esa paternidad que él encontró en Dios, ¿verdad? Y que él es hijo. Ahora, ese Dios está de parte de los pobres para otorgarle la felicidad que otros le niegan, ¿verdad? Y en la causa, ¿verdad?, de Dios sigue adelante, asegurada por la presencia del Espíritu que llevará a plenitud su obra en el mundo, ¿verdad? Entonces, en esa nueva imagen de Dios que Jesús nos muestra, ¿verdad?, cercano, amoroso, con quien nosotros podemos tratarle de tú, ¿verdad?, una relación cercana. Después también Jesús nos muestra una nueva imagen del ser humano, ¿verdad? Si los dos, ¿verdad?, estaban confrontados, ¿verdad?, porque todo el Antiguo Testamento con la imagen de Adán y Eva, ¿verdad?, con esa situación de Adán y Eva para mostrarnos la relación del hombre, ¿verdad?, que tiene ante Dios una relación de falla, una relación de pecado, de maldad, ¿verdad? Y de entonces el Padre, Dios, ¿verdad?, para restablecer, rectificar eso, ¿verdad? Lo que pide es un cambio, ¿verdad?, de vida y viene en la idea del juicio final y un juicio de castigo, ¿verdad? En cambio, en la propuesta, en la nueva antropología, podemos decir, una nueva imagen del ser humano que presenta Jesús es recuperar otra vez esa imagen del hombre, ¿verdad? El hombre a imagen de Dios, ¿verdad? Y entonces, entre nosotros, hay esa relación de hermandad, de fraternidad, ¿verdad? Todas las parábolas, vamos a encontrar ahora, tiene esa perspectiva de sentirnos que somos, si con Dios hay una relación de tú, entre nosotros también será esa relación de tú a tú, ¿verdad? Una relación de fraternidad. Y entonces, si Dios es nuestro Padre, somos la familia de Dios y hemos de vivir como hermanos y hermanas, amándonos, comprendiéndonos, perdonándonos. Entonces, allí se da una nueva visión del ser humano, ¿verdad? Ya no es una cosa ajena a Dios, lejana, ¿verdad?, sino que incluso somos invitados a participar de esa filiación y de la comunión con Dios. A esto se refieren las parábolas de Jesús, a través de las cuales nos acerca el sentido del reino de Dios, ¿verdad? Para explicar el significado del reinado de Dios, Jesús utilizó con frecuencia narraciones o historias breves en forma de parábolas. Algunas indicaciones también referidas a las parábolas. ¿Qué es lo que qué es lo que indica las parábolas, verdad? Las parábolas en su texto no es una lectura que podemos decir, leemos y podemos entender así como está el texto. Siempre hay un trasfondo, siempre hay un mensaje que está detrás del texto. Y que esa ocultación misma de lo que está detrás del texto, ¿verdad?, es lo que nos revela, digamos, ¿verdad?, la magnitud y la belleza de lo que significa ese reino de Dios, ¿verdad?, en este caso el reino de Dios. Entonces, las parábolas es la mejor manera de indicarnos, digamos, ¿verdad?, como que hay una llave interior que nos debe llevar, descubriendo en nuestra propia experiencia, descubrir también es su sentido profundo en nuestra vida. Por eso les decía a ustedes, probando ese vestido del reino, podemos darnos cuenta también lo que supone, lo que significa y el sentido que nosotros mismos podemos vivir y descubrir haciendo, viviendo, encontrándonos con ese reino. Entonces, la parábola es una forma
una manera, digamos, de decir un texto, pero ese texto no dice al pie de la letra, digamos, literalmente lo que está significando, sino que detrás de ese texto está contenida, digamos, en secreto la expresión de lo que Dios quiere decir. Un caso, un ejemplo, ¿verdad? Que les voy a mostrar después, ¿verdad? El tema de la levadura en la masa, ¿verdad? De esta mujer que pone un poquito de levadura en 50 kilos de harina, ¿verdad? De la masa, y que es capaz de fermentar esa masa, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos literalmente, podemos decir, ah, bueno, ¿verdad? ¿Qué necesidad yo tengo de entender que la levadura se pone, si eso es normal, que infle, ¿verdad? Y se quede ahí, ¿verdad? No. En el trasfondo, ¿verdad? Y si nos pone que el reino de Dios se parece a esta mujer que pone esa levadura, nos está dando una orientación, ¿verdad? Y una visión extraordinaria, digamos, de lo que significa este reino de Dios, ¿verdad? En esa ocultación, ¿verdad? En eso oculto, en eso que a lo mejor discreto, sereno, que no pareciera ser que no tiene significancia, digamos, no tiene valor alguno para los ojos apurados, podemos darnos cuenta que ahí justamente hay algo más que la levadura y que hay algo más que la harina, digamos, ¿verdad? Entonces, al ponernos a vivir esa presencia del reino, podemos darnos cuenta también que lo poco, lo simple, lo sencillo puede realmente llegar a fermentar, a movilizar a mucha gente, a movilizar a otros, a generar un cambio en el ambiente, en la sociedad. Ahora, a través de las parábolas Jesús nos explica cómo es el reino, ¿verdad? Como el caso del banquete de bodas, ¿verdad? Como es un banquete de fiesta, como en un banquete de fiesta, están invitados todos. Algunos aceptan la invitación, a veces los más sencillos son quienes más responden a esa invitación y otros están absorbidos, digamos, por sus actividades, sus cosas, sus realidades, sus situaciones, y entonces no responden. Y eso es muy interesante ver también en nuestro tiempo contemporáneo, porque yo creo que este tema del banquete de bodas es un poco el reflejo de nuestra sociedad contemporánea, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a la misa, verdad? Van los niños, las personas ancianas, vamos a encontrar en nuestros bancos las personas ancianas, los niños, ¿verdad? Y vamos a decir el grupo obrero, trabajador que está ahí en el pensamiento, en las cosas, están en otras cosas, en otro mundo, en otras esferas, ¿verdad? En otras preocupaciones, ¿verdad? No encuentran ningún valor, ¿verdad? Ninguna fuerza en este movimiento de este reino de Dios, ¿verdad? Que está y que irrumpe en medio de nosotros. Después también el tema de la semilla, ¿verdad? La semilla tiene vitalidad y energía para crecer por sí mismo. Su crecimiento no depende solo del esfuerzo humano. El sembrador, vamos a volver otra vez sobre estas parábolas, porque todo nuestro recorrido va a ser sobre vamos a estudiar 12 parábolas. Solo ahora les voy mostrando un poco, ¿verdad? Cómo está configurado cada parábola que vamos a ir estudiando, ¿no? El tema de la semilla, ¿verdad? La semilla que tiene vitalidad, tiene energía para crecer por sí mismo, y ese crecimiento no depende solo del esfuerzo humano. Esta también es la otra parte, ¿verdad? De la semilla. Incluso al hombre se le invita simplemente como a dar el inicio, el impulso original, pero todo depende de Dios, ¿verdad? El sembrador, ¿verdad? El fruto también depende de la acogida. La colaboración puede ser muy variada. Algunos se niegan a colaborar, ¿verdad? La idea del sembrador que va cayendo entre espinos, en el borde del camino, ¿verdad? En tierra buena, ¿verdad? Y así. Después también la semilla de mostaza
aparentemente es algo pequeño, insignificante, y cómo va creciendo poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar a ser algo importante. El tema de la cizaña todavía no es una realidad plena. El bien y el mal aún conviven juntos. Después también el tema del tesoro, ¿verdad? Vale la pena todos los esfuerzos y sacrificios para alcanzar eso, aquello que es, que tiene valor, ¿verdad? Porque pide realmente que el reino sea de gran valor, ¿verdad? Y que todos los otros valores estén relativos y relacionados a ese único valor que es el reino. Entonces podemos ir dándonos cuenta realmente cómo este tema del reino de Dios para la propuesta de Jesús fue central y al mismo tiempo engloba todo su modo de vida, ¿verdad? Movimenta, da movimiento a todo su horizonte y se jugó también por esta realización del reino, hasta dar su vida por ese reino. Ahora, Jesús destaca en sus palabras la soberanía de Dios, que se acerca con el mismo Jesús y ya actúa en él. Esa soberanía de Dios se manifiesta de una manera desconcertante y hasta escandalosa en favor del pobre mendigo, los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, los desgraciados de los caminos, los que se han perdido, los herejes samaritanos, la viuda indefensa, los publicanos y los pobres criados y siervos inútiles. Todo lo que aquella sociedad despreciaba, imaginaba, era puesto por Jesús en primer lugar en el plano de sus preferencias. Y si eso también nosotros lleváramos a nuestra realidad contemporánea, nos daría muchísima pista también, mucha luz de dónde ubicarnos también para ser colaboradores del reino, digamos, ¿verdad? Eso es muy interesante en la propuesta de Jesús, cómo Él se jugó por este grupo de gente que no servía para nada, digamos, ¿verdad? Y cómo él se metió en ese mundo, en esa realidad, ¿verdad? Y cuál sería también la reacción de esta gente, ¿verdad? La alegría de sentirse acogido, de sentirse curado, amado, perdonado, ¿verdad? Este, qué tristeza, digamos, o sea, que en la vida venir al mundo y ver, encontrarse en el mundo no acogido, no amado, digamos. Había sido que no eran para ellos, ¿verdad? Vivir, estar, existir en este mundo. Es la desgracia más grande, digamos, que pues se pueda dar, ¿verdad? Y en cambio, en la propuesta de Jesús es acoger, ¿verdad? Celebrar con ellos, ¿verdad? Entonces, eso mismo nos puede dar ya como la visión más grande de la alegría de este reino que nos invita, digamos, a esa acogida, a esa escucha, a ese abrazo al otro, ¿verdad? Este, Junto con eso está el tema del tiempo, el tiempo del reino de Dios, ¿verdad? Como yo les había señalado a ustedes en nuestra última clase, ¿verdad? El tiempo futuro, ¿verdad? Ya se adelantó y viene a posarse en el tiempo presente. Por eso también lo que ya les decía a ustedes, que esta idea del reino de Dios es una realidad que ya se da entre nosotros. El Evangelio de Lucas va a decir, no esperen, ¿verdad? El reino de Dios ya está con ustedes, ¿verdad? Está en medio de ustedes, ¿verdad? Y lo mismo Lucas va a decir, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, quiero que ustedes están mirando allá arriba, ¿verdad? Bajen, vayan a servirle a la gente, ¿verdad? Entonces, eso mismo nos muestra el, el tiempo presente, el hoy de la llegada de este reino de Dios. Y eso también es muy interesante ver que en el Evangelio de Lucas, sobre todo, para él le da mucho énfasis al hoy, ¿verdad? Hoy ha llegado la salvación en medio de ustedes, dice, ¿verdad? A los pastores cuando le dice a los pastores, le anuncia, digamos, el nacimiento de Jesús,
le dice, hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y después también cuando se encuentra con Zaqueo, ¿verdad? Le va a decir la misma cosa, Zaqueo, bájate porque hoy quiero cenar en tu casa, ¿verdad? Hoy. ¿Verdad? Y Zaqueo cuando le recibe también, Jesús le va a decir, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Verdad? Y así, ¿verdad? Y después también Lucas va a ser el que va a traer también en la cruz, ¿verdad? Cuando este buen ladrón se dirige a Jesús diciéndole, cuando estés en el paraíso, ¿verdad? Téngame también a mí presente. Y entonces Jesús también le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, ese hoy es muy importante, ¿verdad? Para ver el tiempo de este reino de Dios se hace patente en nuestro hoy, ¿verdad? Y un tiempo, ¿verdad? El presente no tiene que ser pensado también como un presente cronológico, ¿verdad? Como eh, uno de los filósofos de los antiguos, ¿verdad? Había dicho, ¿verdad? Una vez que no nos bañamos dos veces en la misma agua, ¿verdad? Porque el agua fluye, ¿verdad? Como diciendo que el tiempo corre, ¿verdad? En cambio, en la propuesta del Nuevo Testamento, sobre todo del Evangelio de Juan, es que el tiempo futuro y el tiempo presente se correlacionan, se combinan. Entonces, ese Dios que viene junto a nosotros y nosotros también con nuestro tiempo cronológico, nuestros pasos, ¿verdad? Nuestro crecimiento, nuestra madurez humana, esa paciencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Hasta fijar nuestra mirada en Él y ser todo de Él, ¿verdad? Ese trayecto, ese camino, ¿verdad? Que supone también una travesía de nuestro ser, ¿verdad? Humano, eh, terreno, ¿no? Atravesar todas nuestras crisis humanas, nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿verdad? Y ver que el otro del otro lado, alguien también nos alcanza. Eso es lo más precioso realmente en esta temporalidad bíblica, ¿verdad? Que nos presenta esta presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Entonces, no estamos solos, no es una cosa, por ejemplo, que este reino, ¿verdad? Tenemos que alcanzar nosotros, ¿verdad? Y cada vez más, habrán escuchado ustedes en alguna época, sobre todo en los años 70, se hablaba mucho del tema de la utopía del reino. Y que justo cuando vamos a alcanzar parece que se va más, ¿verdad? Como esa criatura que quiere agarrar la luna, digamos, ¿verdad? Cuanto más corre, más, está más lejos, ¿verdad? En cambio, en esta propuesta del reino de Dios, hay un alcanzarse mutuo, ¿verdad? De ese Dios que viene a nosotros, nos llega y nosotros también corriendo, ¿verdad? A encontrarnos con Él, ¿verdad? Hay un encuentro, ¿verdad? Por eso se habla de encuentro, de diálogo, de la participación también del hombre, ¿verdad? En esta obra de Dios, ¿verdad? No es nomás que nuestra oración se dirige allá por encima de las nubes, sino que también su presencia está marcada en nuestra vida. Y ahí también es muy interesante, ¿verdad? Les voy a decir un poco lo que dice el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 2. Dice el texto que nosotros somos consortes de la naturaleza divina. No nos dice que somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Colabor, ¿verdad? O sea, sino que consorte, imagínese consorcio, ¿verdad? En un matrimonio, las dos partes tienen participación, ¿verdad? No es nomás uno el pasivo y lo otro el activo, ¿verdad? Que tiene que definir todo, tiene que pensar, tiene que actuar. El otro simplemente tiene que cumplir órdenes y tiene que hacer, ¿verdad? No, ¿verdad? En la propuesta justamente del Vaticano II nos dice, ¿verdad? Que nosotros somos consortes de la naturaleza divina, nos hace mover, nos hace pensar que somos participantes de esa obra de Dios, ¿verdad? No somos simplemente obreritos, ¿verdad? Que cumplimos órdenes, sino que también nuestra participación en esta obra de Dios tiene una resonancia, tiene una significación y completa esa acción de Dios, ¿verdad?
Es lo que aparece también en el Evangelio de Juan cuando dice que la gloria de Dios se da también gracias a nuestra participación en esa obra, en esa acción de Dios, ¿no? Ahora, en los Evangelios vamos a encontrar muchos aspectos, ¿verdad? Eh, Nominaciones, ¿verdad? O referencias al tema del reino de Dios, ¿verdad? Jesús habló y entonces aquí yo les puse a ustedes como una clasificación cuando, por ejemplo, los dichos de Jesús sobre el reino y habla del anuncio de su presencia, el reino y los niños, el reino y el rico, ¿verdad? El dicho escatológico de la cena, las bienaventuranzas de los pobres, Juan y la generación del reino, el reino y el triunfo sobre los demonios, las naciones y el banquete del reino, el reino de Dios y el esfuerzo de entrar con él, el Padre nuestro, y así, ¿verdad? Después también el punto 2, donde que vamos a trabajar, vamos a ir estudiando cada vez más, es sobre las parábolas del reino, donde dice así específicamente, el reino de Dios se parece a. El reino de Dios es como. Y es cuando aparece el tema de la semilla que crece sola, el grano de mostaza, la levadura, la cizaña, el tesoro, la perla, la red, el empleado que no compadece ni perdona, los trabajadores de la viña, las 10 muchachas, el banquete de bodas, el capital y los intereses, que son los talentos, y la higuera. Entonces, y después hay otras afirmaciones de los evangelios sobre el reino, cuando habla del misterio del reino, entrar en el reino a toda costa, el letrado cercano al reino de Dios, cuando Jesús le dice, tú no estás muy lejos del reino de Dios, ¿verdad? José de Arimatea espera el reino de Dios. Los discípulos deben proclamar la proximidad del reino de Dios. Hay que buscar el reino de Dios ante todo, el reino destinado a los discípulos. Dichosos los perseguidos por la justicia, para que ahí vamos a encontrar las bienaventuranzas. Los pequeños y grandes en el reino. Para entrar en el reino hace falta una fidelidad superior. Los justos brillarán en el reino. El letrado que entiende del reino. Las llaves del reino. Los eunucos por el reino. Traspaso del reino a otros. Heredarán el reino en el juicio. El que vuelve la vista atrás, la cercanía del reino, dichosos los que coman la Pascua cumplida en el reino. Entonces, pero interesante, por ejemplo, si ustedes tienen tiempo en la semana, puedan abrir su Biblia y ir revisando poco a poco todo este recorrido para que vean el elenco de texto es inmenso, ¿verdad? Cuando Jesús se refiere al tema del reino. Y después hay otros dichos, ¿verdad? El reino proclamado por Juan Bautista, el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Cuando dice que Jesús salía por los valles, ¿verdad? Los pueblos, a anunciar el evangelio del reino de Dios. Una belleza, ¿verdad? La voluntad de Dios y la entrada en el reino, el mensaje del reino, el más grande en el reino, y así. Entonces, para que ustedes puedan disfrutar eh, leyendo, rumiando, ¿verdad? Reflexionando en este tiempo sobre este valor que Jesús le dio a esta presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Vamos a comenzar ahora por la primera parábola que aparece, ¿verdad? En Marcos 4, 26, 29, la semilla que crece sola, ¿verdad? Que es la primera parábola, ¿verdad? Del reino. Y qué es lo que está en el trasfondo. Y entonces, y así, ¿verdad? Como que está en el fondo, explicar. Y al mismo tiempo también nos sirva a nosotros eh, para ir interiorizándonos de esta profundidad del reino de Dios. Entonces dice el texto, ¿verdad? Sucede con el reino de Dios lo que con el grano que un hombre echa en la tierra. Duerma o vele, de noche o de día, el grano germina y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Entonces,
Se insiste, ¿verdad? En esta parábola, ¿verdad? Hay una insistencia en la fuerza vital que posee la semilla del reino de Dios, ¿verdad? Depositada ya en la tierra. Entre la siembra y la cosecha, la semilla va creciendo y madurando calladamente sin que el hombre lo advierta o lo comprenda, sin que pueda impedir o acelerar el proceso. Invita a la serenidad y a la confianza creyente en Dios. Él es quien obra en el sosiego de la noche o la turbulencia del día, y ningún obstáculo logrará frustrar su propósito. Y ahí Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Decía, ¿verdad?, que la atención se centra en el dinamismo del sembrado. La semilla que se echa en la tierra, sea que el agricultor duerma o sea que esté despierto, crece por sí misma. Y ahí vemos realmente, ¿verdad?, cómo cuántas experiencias nuestras también podemos encontrar que Dios participa de nuestra vida, nos muestra el camino, eh, incluso también con acciones, ¿verdad?, que podemos decir milagrosas, que nos sorprenden en nuestro trajinar en este mundo de su presencia. Y a veces, sin merecer, Él está ahí con nosotros, ¿verdad? El hombre siembra con la confianza de que su trabajo no será infructuoso. Lo que sostiene al agricultor en su trabajo diario es precisamente la creencia en el poder de la semilla y en la bondad de la tierra. Entonces, ahí está la semilla y la tierra. Esta parábola se refiere al misterio de la creación y de la redención, del trabajo fecundo de Dios en la historia. Él es es el Señor del reino. El hombre es su humilde colaborador, el que contempla y disfruta de la acción creadora y espera pacientemente los frutos, ¿verdad? La cosecha final nos recuerda la intervención final de Dios al final de los tiempos, cuando Él establecerá a plenitud su reino. Entonces el momento actual es el momento de la siembra, ¿verdad? Y el crecimiento de la semilla está asegurada por el Señor, ¿verdad? Todo cristiano sabe que debe hacer todo lo posible, pero que el resultado final depende de Dios, ¿verdad? Este conocimiento lo sostiene en el trabajo diario, especialmente en las situaciones difíciles. Y entonces en esta semilla que crece sola, ya podemos descubrir un rasgo de este reino de Dios, donde hay una coparticipación tanto de Dios como del hombre, el creyente, ¿verdad?, en esta realización del reino de Dios. Pero el fruto, ¿verdad?, el producto que está allá, futuro, ya se da en el tiempo presente, diciendo que Dios es el que hace, el que sostiene, el que está allí, ¿verdad? Y bueno, eso también puede ser un grito de esperanza extraordinario para nosotros, de decir también que nuestra vida está sostenida por Dios. Si nosotros nos colocamos también como esa semilla, ¿verdad? Está sostenida por esa mano prodigiosa, ¿verdad?, amorosa de ese Dios. La otra parábola, vamos avanzando, ¿verdad? La segunda parábola que vamos a mirar, ¿verdad? O sea, que sería interesante después hacer como un recorrido y van a ver ustedes que en el trasfondo nos está diciendo el mismo movimiento de ese Dios que está allí, un Dios fiel. No es que cambia de humor y que un día nos tira todo por el suelo, no, sino que su amor es eterno y su fidelidad es eterna. Y Él está ahí. Nada le mueve. En, en siempre en creatividad amándonos. Vamos en este grano de mostaza, dice el texto, sucede con el reino de Dios como con un grano de mostaza que un hombre ha sembrado en su jardín. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es un árbol grande y los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. El grano de mostaza encuentra su sentido en el contraste y en la continuidad entre la humildad del punto de partida
un pequeño grano y la magnitud del punto de llegada en convertirse en árbol. El sentido de la parábola reside en la antítesis entre la pequeñez de la simiente y la altura del árbol. En ese comienzo insignificante o la debilidad inicial está ya toda la fuerza y la grandeza final del reino definitivo. Esto es lo que causaba escándalo y constituye el secreto inicial del plan de Dios. Y porque justamente también podemos encontrar en esta parábola la propia misión, digamos, el servicio de Jesús en su tiempo. Eh, ¿Quién podía creer, ¿verdad?, en un hombre venido de Nazaret con algunos pescadores, ¿verdad? Personas que no tenían mucha formación, ¿verdad? No eran los maestros educados, vamos a decir entre comillas, en las altas universidades de su época, ¿verdad? Sino que eran pescadores, personas simples, pero un puñado de discípulos sin demasiada cualificación, este, y abandonados finalmente por las multitudes. Realmente podíamos decir que esta parábola de esta mostaza, de la semilla de mostaza, de lo pequeño, lo incipiente, lo insignificante, aquello que no podíamos dar nada, poco a poco se va mostrando la fuerza soberana de la presencia de Dios y que es capaz de hacer, ¿verdad? Es lo que Jesús mismo va a decir también en otro momento, que esa fe puede mover montañas. Entonces, aquel pequeño grupo de discípulos, asustados y perseguidos, se convertirá en una multitud que nadie puede contar. En los hechos irrelevantes, en la simplicidad y normalidad de cada día, se esconde el germen del reino de Dios. Descuidando lo cotidiano, se corre el riesgo de perder la cita con el reino. Y eso también nos da una extraordinaria, digamos, eh, visión, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana, de aquello insignificante, de aquello que a lo mejor no tiene ninguna connotación en nuestro barrio, en nuestro ambiente, nuestra preocupación por la vida, por la sociedad, por el ambiente donde estamos, construir una sociedad diferente, ¿verdad? Con nuestros gestos pequeños, simples, ¿verdad? Saber que justamente nos muestra que en esos gestos, ¿verdad?, en esas actitudes cotidianas, en esa simplicidad, está potencialmente toda la obra de ese reino de Dios. Así que en el momento actual, la presencia de Dios en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Incluso sus propios siervos, aunque ya tienen dentro de sí mismos la semilla que producirá estos resultados extraordinarios, son frágiles y débiles, expuestos a innumerables peligros. Ese es el grano de mostaza, ¿verdad? Lo que nos pone en ese de manifiesto, ¿verdad?, de lo pequeño, lo insignificante, puede darse realmente toda una obra de Dios, ¿verdad?, que solo puede ser conocida, ¿verdad?, o reconocida también como acción soberana de Dios, ¿verdad? Vamos a la parábola de la levadura. Y con eso vamos a cerrar esta primera parte. Después tenemos nuestro receso de 15 minutos y después retomamos. El reino de Dios es como la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Al principio la levadura está oculta y no sucede nada en apariencia. Al final fermenta y levanta la masa. La levadura mezclada con una enorme cantidad de harina, cerca de 50 kilos, hace fermentar toda la masa. En el sustrato de la parábola se encuentra el tema del crecimiento, ¿verdad? El dato diario del amasado femenino se convierte en una extraordinaria, en una experiencia indiscutible, perfectamente aplicable al reino. El plan de Dios actúa prácticamente de forma invisible y lleva la historia a su destino.
El pensamiento del crecimiento no excluye, sino que incluye el contraste. Ambos aspectos acentúan la fuerza creadora de Dios o de su evangelio. El reino de Dios no lo implantaremos en la sociedad concentrando grandes masas en los estadios o logrando el aplauso pasajero de las muchedumbres. Y eso también muy interesante, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? De mucha, a veces, eh, en nuestra vida pastoral, en nuestra acción, en nuestra parroquia, en los lugares donde nos toca vivir, ¿verdad? Parece como que estamos todos así medio dispersos, ¿verdad? Y como en los años 70 se reunía estadios enteros para hablar de Dios a los obreros, hoy día imposible hacer eso. Pero miramos con envidia cuando hacen esto mismo los protestantes, ¿verdad? Con unos discursos bien preparados, ¿verdad? Una sala bien acondicionada, ¿verdad? Con comida y todo el paquete, ¿verdad? De comodidad, de bienestar para escuchar esa palabra de Dios. Y miramos a veces con envidia, con recelo, diciendo que así tenemos que hacer, que esa es la pastoral que tenemos que seguir, ¿verdad? En cambio, esos aplausos también son aplausos a veces pasajeros, ¿verdad? De grandes muchedumbres que no tocan el corazón o la vida, no cambian a las personas. En cambio, en la propuesta de la levadura es en lo simple, en lo concreto, en lo poco, ¿verdad? Lo uno, una sola levadura puede mover a esa multitud, ¿verdad? El reino de Dios es un fermento de humanidad y crece en cualquier rincón oscuro del mundo donde se ama al hombre y donde se lucha por una humanidad más digna. El reino de Dios, eh, al reino de Dios le abriremos camino dejando que la fuerza del evangelio fermente nuestro estilo de vivir, de amar, de trabajar, de disfrutar, luchar, ver. Entonces, no hace falta, digamos, las grandes multitudes, sino pequeñas porciones, pequeñas personas, pequeños grupos que realmente viven a fondo su experiencia de Dios, se entregan plenamente y que están dispuestos a vivir también ese camino de la cruz como el Señor, ¿verdad? Vivió y se entregó plenamente. Entonces, la comunidad cristiana debe influir en la transformación de la sociedad humana con su vida, viviendo en medio de la sociedad humana y mostrando que es posible una manera alternativa de vivir, de tal modo que quienes en contacto con la comunidad o con alguno de sus miembros vayan conociendo este estilo de vida, se convenza de que esta manera de vivir es lo que realmente interesa a los hombres y poco a poco, pero constantemente, vaya aumentando el número de quienes adoptan el modelo de vida y de convivencia que propone Jesús. Entonces, esa es la levadura, la parábola de digamos, de la levadura que fermenta ahí en la masa. Avanzando en nuestro tema de hoy, justamente sobre las parábolas del reino de Dios. Y en la medida que vamos también como descubriendo el sentido profundo del reino, ¿verdad? Tal como nos acerca estas parábolas, vamos a ir entendiendo también como que se ajusta a nuestra realidad. Cuando preparaba esta clase, digamos, yo decía que aquí, por ejemplo, la propuesta de Jesús no es, digamos, que tenemos que ser eruditos o que tenemos que tener ciertas cualidades o generalmente, digamos, como ahora estoy en el ISEF, ¿verdad? Siempre se pide requisitos, ¿verdad? Que tiene que tener título, que tiene que tener algún curso, ¿verdad? Previo para que uno pueda
participar de algún programa de maestría o lo que fuera. En cambio, la propuesta de Jesús es que con nuestra vida en la mano, digamos, o sea, que nuestra experiencia humana, con lo que somos, con lo que vivimos, ¿verdad? Todos somos invitados a esta propuesta de Dios y que en la medida también que nos vestimos con ese traje, ¿verdad? De este reino, también sabremos cómo participar y cómo hacer también fructífera en el ambiente donde estamos esta realidad del reino de Dios, ¿verdad? O sea que se ajusta, digamos, a nuestra realidad humana, se ajusta a nuestra condición, a lo que somos, digamos, ¿verdad? Él no nos exige más de lo que somos, sino que en aquello que somos, Él viene a nuestro encuentro y hace operativa toda esa realidad de esta acción de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que vamos a encontrar en la cizaña, por ejemplo, ¿verdad? En esta parábola de la cizaña, sería la cuarta parábola que vamos a abordar, donde nos presenta el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Los siervos dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él dijo, no. Al arrancar la cizaña podría arrancar también el trigo. Dejen que crezcan ambos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y amontonen el trigo en mi granero. ¿Qué es lo que está en el trasfondo de esta idea de la cizaña? Es la comunidad cristiana no va a estar fuera del mundo. Los problemas, las contradicciones, las servidumbres de las sociedades humanas nos van a afectar también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque somos parte de este mundo, ¿verdad? Por eso no se podrá evitar que las malas hierbas sembradas por quienes siguen oponiéndose a un mundo de hermanos aparezcan en la parcela en que se intente dar el fruto propio de quienes han optado por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso va a estar ahí, ¿verdad? Y que no tiene que ser también como impedimento para hacer la obra de Dios, ¿verdad? La cizaña va a estar allí, ¿verdad? Y no, que no sé, eso no va a ser como que vamos a esperar primero un mundo bien ordenado, bien conforme a esa acción de Dios para poder actuar, sino que al contrario, nosotros haremos con nuestros actos esa realidad del reino ya presente, ¿verdad? Y es muy interesante ver también, digamos, como que la, la insistencia o la visión de esta experiencia de Dios no es un puritanismo, digamos, o sea, como se pensaba en otras épocas donde tenemos que ser puros, ¿verdad? Que tenemos que ser más o menos como perfectos para poder merecer y participar de este reino de Dios. Y hay todavía ciertas actitudes que muestran todavía en nuestras gestiones de nuestra iglesia, ¿verdad? Que no se le puede dar comunión a tal tipo de personas, ¿verdad? Que no puede participar aquí, ¿verdad? No, este no es tu lugar y así, ¿verdad? En cambio, en la propuesta de Jesús es vengan, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad de cambio para la gente, para las personas, ¿verdad? Siempre hay una acogida, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en esta parábola también del hijo, de los dos hijos, ¿verdad? Y el padre pródigo que le acoge, ¿verdad? A los dos le quiere tener con él en su comunión. Y si vamos a mirar el prontuario, ¿verdad? De las dos partes, ninguno podría merecer realmente participar de la comunión con ese Padre tan bondadoso, tan bueno, ¿verdad?
Pero él quiere poner en comunión tanto a su hijo mayor como a su hijo menor en la misma mesa, en la misma fiesta, en una misma celebración. Esa visión de Jesús todavía es un desafío para nuestra convivencia comunitaria, cotidiana. Siempre rapidísimo queremos señalar, no, pero ese es, ¿verdad? No, pero ese es, ¿verdad? Y así, en cambio, en la, en esta propuesta de la cizaña, ¿verdad? Que crece también eh, con los trigos, eh, este, nos pone de manifiesto realmente esa convivencia, ¿verdad? Que el trigo tiene que sobresalir y avanzar y crecer, ¿verdad? Porque en el fondo, digamos, esa mala hierba no va a tener fruto, digamos, ¿verdad? Eso es lo que muestra, ¿verdad? Y en cambio el trigo va a tener su fruto, ¿verdad? Entonces la mala hierba acompañará durante mucho tiempo al buen trigo. Y si se intenta arrancar por las bravas a aquella, se pondrá en peligro también el trigo, ¿verdad? Primero porque durante todo el periodo de su crecimiento, el trigo y la cizaña pueden confundirse. Solo se puede decir que la hierba es definitivamente mala si cuando llega la hora de la madurez se agosta sin dar fruto, ¿verdad? Muere, no tiene fruto, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque no nos corresponde a nosotros decidir qué se debe hacer con la hierba mala. Con esta parábola, eh, Jesús previene a sus discípulos para que eviten un excesivo celo, para que no tengan demasiada prisa en condenar a los malos, para que no pretendan convertirse en jueces de sus semejantes, ¿verdad? Y la otra visión es que siempre hay una oportunidad, digamos, ¿verdad? Como que será necesaria una labor de discernimiento. A veces no habrá más remedio que denunciar o poner fin a determinados comportamientos claramente contrarios al evangelio, como la injusticia, todo lo que también nos muestra nuestra experiencia de fe, ¿verdad? Pero sin mandar a nadie a la hoguera, sin negar a nadie su oportunidad. Porque además la hierba de la que aquí se trata, el ser humano puede cambiar, dejar de ser hierba mala y convertirse en buena, ¿no? Entonces, esa visión, ¿verdad? Antropológica de que no estamos determinados para la maldad, digamos, para el mal, sino que siempre hay una oportunidad y que podemos cambiar de ruta, ¿verdad? Eso es precioso, ¿verdad? Porque psicológicamente nos pone también que no estamos determinados por el mal, ¿verdad? Sino que estamos determinados por el bien y que siempre hay una oportunidad, una apertura para nuestra vida. Eso también da un consuelo, un sosiego para decirnos que también todos cabemos en ese abrazo de Dios, siempre en esta perspectiva también de la conversión, ¿verdad? Recuerden que el condimento de la llegada de este reino de Dios es cambiar de vida, ¿verdad? Ahora, el tesoro y la perla. Dice la otra parábola, en aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Pone también el ejemplo de la perla, ¿verdad? El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas, que al encontrarla, una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Entonces, para el primer caso del tesoro, siempre llama la atención porque ella no consigue el tesoro, digamos, ¿verdad? Porque esconde, ¿verdad? Va, vende todo lo que tiene y viene a comprar el campo, ¿verdad? Y no compra el tesoro, ¿verdad? Sino que compra el campo donde está el tesoro. Eso es muy interesante, digamos, porque si se comprara el tesoro, ¿verdad? Quiere decir que se equipararía al mismo nivel de todo lo que fue a vender, digamos, ¿verdad? Entonces no tendría un valor, ¿verdad? Grande. Entonces, las dos parábolas
destacan el supremo valor del reino como gran hallazgo. Los otros valores son menores y tienen que relacionarse a este nuevo valor, ¿verdad?, encontrado. Convertirse es cambiar de valores, ¿verdad? Es una transvaloración, ¿verdad? La vida cristiana es un camino de plenitud y alegría verdadera porque toda ella está encaminada a poseer a Dios, único ser que puede calmar el anhelo de felicidad del hombre, ¿no? Entonces, como San Agustín decía, nos hiciste para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. El cristiano debe saber vivir en este mundo sin ser del mundo. Debe aprender a valorar en su justo valor los bienes de este mundo sin anclar su corazón en ninguno de ellos. El reino de Dios es un gran valor que se encuentra lo más importante en la vida y todo queda subordinado a este descubrimiento. Y ese es la joya preciosa realmente de lo que significa el reino de Dios, ¿verdad? Como que todos los otros valores dejan de tener su encanto y se valoran también en la medida que el reino le da valoración a las otras que tenemos, al trabajo, a la vida matrimonial, a los hijos, a los programas humanos, ¿verdad? Todo tiene su sentido a partir de esta realidad del reino de Dios, ¿verdad? Y no que el reino de Dios sea simplemente como Iyiquepe, ¿verdad? O sea, como al costado, ¿no?, cuando tengo tiempo, cuando puedo, ¿verdad?, cuando estoy allí, sino que traspasa todo. Todo nuestro quehacer humano está como sostenido, ¿verdad?, por esta presencia del reino de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y eso tampoco significa, digamos, que vamos a ir a la iglesia todo el tiempo, digamos, porque justamente aquí vemos que la idea del reino de Dios es mucho más que la configuración eclesial. La iglesia también tiene que ser sacramento, ¿verdad?, misterio de esta presencia del reino en medio de nosotros. Entonces, este tesoro y lo interesante también ver que en esta radicalidad del reino de los cielos exige Jesús para poder participar del reino es total, ¿verdad? Es preciso venderlo todo, arriesgarlo todo, poner todo en juego para ganar el reino. Todo el mensaje de Cristo está caracterizado por esta exigencia de totalidad y autenticidad. Y ahí también es muy interesante ver, por ejemplo, a veces podemos decir, renuncié a estas cosas porque realmente veo que las cosas de Dios es más importante. Y en cambio, la propuesta del tesoro no es renunciar, digamos, ¿verdad? Lo que nos muestra en esta parábola no es renunciar a todos los tesoritos que tenía este señor, ¿verdad? Porque fue a vender todo lo que tenía, ¿verdad? Y vino a comprar lo que aquello, el campo donde estaba. Entonces, se trata es de un acto de libertad soberana, digamos, ¿verdad? Es una opción libre, ¿verdad? Seguirle a Dios, seguir este reino, digamos, ¿verdad? No demanda una renuncia, sino una elección. Lo que realmente nos hace mejores no es lo que dejamos, sino lo que elegimos, ¿verdad?, lo que optamos, lo que nuestra libertad nos puso en el trayecto, ¿verdad? Y con nuestro discernimiento hemos descubierto, y eso es lo que planifica y lo que llena, ¿verdad? Entonces no es lo que se dejó, lo que se renuncia, ese paraíso perdido, ¿verdad?, sino aquello que está ahí delante de nosotros como una opción, una decisión sana. Y la elección es consecuencia no tanto de que queremos ser mejores, más santos, más perfectos, sino más bien de que hemos descubierto que adoptando el modelo de vida que propone el Evangelio, siendo cristianos, podremos tener y ofrecer a los demás de la manera más excelente la experiencia del amor compartido, que es la felicidad. Entonces,
aquello que nos plenifica, aquello que nos hace realmente hijos e hijas de Dios, es lo que hace realmente da sentido a nuestra experiencia humana. Avanzando con la otra parábola que pone Jesús, el tema de la red, ¿verdad? Que en el Evangelio de Mateo es la última parábola del Evangelio de Mateo. Y habla, justamente dice la parábola de la red, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Es justamente la idea del juicio final, ¿verdad? Jesús emplea la pesca como una comparación para designar la tarea del evangelio, ¿verdad? Así aparece en la llamada de los primeros discípulos: síganme, les haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y aquí lo fuerte, digamos, de esta parábola es que todos son llamados, todos somos llamados, ¿verdad? Pero pocos son los que realmente pueden, digamos, responder, ¿verdad?, a esa llamada. Entonces, ese es el punto fuerte, digamos, ¿verdad? Supone nuestra respuesta, de esa participación en esa red de vida de Dios que está ahí presente en medio de nosotros. Después también la otra parábola es la parábola del servidor perverso, ¿verdad?, que le suplicó a su patrón para que le saldara la deuda, y que tanto fue la súplica de este obrero, ¿verdad? Entonces el rey, ¿verdad?, el patrón, le condonó su deuda, incluso, digamos, como que le dejó en libertad, ¿verdad? Le condonó todo lo que él tenía de deuda contraída con él, ¿verdad? Ahora, en cambio, dice, al salir nomás de esa relación que él tenía con su patrón, ¿verdad?, se encuentra con un compañero, y a ese compañero él mismo no fue capaz de actuar de la misma manera como el patrón actuó con él, ¿verdad? Esa es un poco la parábola. El servidor se echó al pie del patrón, ¿verdad? Le suplicó: ten paciencia conmigo, que le pagaré todo, ¿verdad? Movido de compasión, ¿verdad?, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y además le perdonó la deuda. Y lo mismo cuando el otro, ¿verdad?, a su compañero, también le dice: ten paciencia conmigo, que te pagaré. Pero él no consintió, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Esta parábola es extraordinariamente fuerte y muy significativa para mostrarnos a nosotros que la misma relación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad?, esa misma relación tiene que darse también entre nuestros pares, entre nosotros, ¿verdad? O sea, que no hay una relación, una con Dios y otra relación con nuestros hermanos, sino que hay un único criterio, vamos a decir, una única ley, una única manera de relacionarnos, ¿verdad? Y que la manera como nosotros nos relacionamos con Dios tiene que repercutir también en nuestra relación con nuestros hermanos. Y la manera como nos relacionamos entre nosotros tiene que repercutir también en la relación con Dios, ¿verdad? Eso es precioso para mostrarnos que vamos a decir que hay un único patrón de comportamiento, ¿verdad? Hay una única ley, hay una única relación, ¿verdad? Y que nuestra relación con Dios no puede estar separada de la relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad?, la relación con nuestros hermanos no puede estar separada de la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros negar el perdón a los demás, porque a todos y a cada uno Dios le ha perdonado muchísimo más, ¿verdad? Y además, esos mismos hombres no pueden ignorar que su actitud en lo referente a sus hermanos compromete su propia situación ante Dios, ¿verdad? Si su relación con el prójimo es vivida bajo el signo
de la maldad, no hay razón para que su propia relación con Dios se viva de otra manera, pero entonces son ellos las víctimas. El Padre que está en los cielos procederá como el rey de la parábola si alguien no perdona de todo corazón, dice el texto, ¿no? Tan grande como la medida del castigo es la medida del perdón de Dios, Él es el rey que perdona la enorme deuda solo por la simple súplica. Su clemencia es sin medida. El perdón de la culpa sobrepasa todo límite humano. Y esa es la visión de la misericordia que Jesús nos presenta de Dios, ¿verdad? Una manera soberana y al mismo tiempo que sobrepasa toda medida. Y esa misma medida nos pide también que nosotros vivamos entre nosotros. Y ahí es tan difícil porque a veces hay tantas realidades humanas, ¿verdad? Que impiden, ¿verdad? Vivir esta gratuidad soberana, ¿verdad? Y esta relación de fecundidad, de fraternidad, de amor, de vida, ¿verdad? Y ahí lo que vemos realmente que este reino es incipiente todavía entre nosotros, no porque Dios no nos haya dado todo ya, ¿verdad? Sino que están nuestras condiciones humanas, están también nuestras fragilidades, nuestras situaciones, ¿verdad? Que no permite ese más, ¿verdad? No permite ese plus, ¿verdad? Pero no es culpa de Dios, sino que es parte de nuestra condición, de esa fraternidad que a veces está rota, ¿verdad? O esa fraternidad que está ahí incipiente y que llama a nuestra puerta para avanzar y crecer en esa generosidad, tal como Dios, ¿verdad? En su misericordia es desbordante. Vamos a los trabajadores de la viña. Ahí vamos a encontrar otro elemento, digamos, de esta visión de Dios que quiere mostrarnos Jesús, ¿verdad? Una visión de un Dios generoso, ¿verdad? Es interesante ver cómo, por ejemplo, pone la comparación con el reino de los cielos a este propietario que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con ellos a un denario la jornada, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otro que estaban en la plaza desocupados, le dijo igualmente, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Nuevamente salió hacia la hora sexta y a la nona e hizo exactamente igual. Salió aún hacia la hora undécima y encontró a otro que estaban allí y les pregunta, ¿cómo están aquí ustedes el día sin trabajar? Ellos responden, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice al señor de la viña, el señor de la viña a su administrador, llame a los obreros y páguele el jornal, comenzando por los últimos y acabando por los primeros. Y el problema está ahí que a todos se le pagó de la misma manera. Nadie, al que llegó último, se le dio también un denario. Al que llegó a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, a todos se le dio un denario. Y eso incomodó a los primeros. A los primeros porque dice, esto es injusto, cómo nos hizo trabajar? Y bueno, y ahí está justamente el tema dice, a los primeros no se les hace ningún agravio por el hecho de que se les haya pagado el jornal que se había concertado, o sea, un denario por la jornada. Ese fue el acuerdo, Dios. Aunque los otros recibieron lo mismo, no por eso se perjudica a los primeros. Porque la recompensa que el propietario tiene que dar no hay que conseguir por causa de la justicia, ¿verdad? Sino por razón de la gracia. No se puede merecer la vida eterna, sino que se adjudica al hombre como don libre de Dios. No merecemos, no es un merecimiento, no es por nuestros méritos, sino este puro don de Dios, pura gratuidad de Dios. Y esto es también una crítica
al pueblo de Israel, porque ellos fueron los primeros que estaban ya en comunión con Dios, participando de Dios, pero nunca se sintieron parte de esa familia, de ese trabajo, de esa acción de Dios. El hecho mismo de ser convocados para trabajar en la viña de Dios ya es formar parte de ese reino, ¿verdad? Y aquí el gran, digamos, como el punto que está, que pone de manifiesto es que no hay que esperar, digamos, la paga final para poder participar ya de ese reino de Dios, sino que desde el momento que fuimos convocados, fuimos llamados y participamos, ¿verdad? Esa misma participación ya es, digamos, la acción soberana de ese reino de Dios que ya inicia con nuestra participación, ¿verdad? Y no es como que allá al final de los tiempos, ahí recién se dará nuestro merecido, digamos, sino que ya el mismo hecho de participar, de estar y de estar ocupados en la construcción de este reino de Dios, ya es justamente, digamos, participar de la presencia soberana, amorosa de Dios, ¿verdad?, entre nosotros. Entonces, este reino de Dios no es, digamos, como que uno más uno es dos, digamos, ¿verdad? Lo justo es que esto te doy y bueno, ¿verdad?, por tu mérito, por tu trabajo, por tu inteligencia, no, sino que hay una extraordinaria gratuidad y es el don soberano de Dios, ¿verdad? Él es el que da, ¿verdad? Y da a todos de la misma manera, ¿verdad? En su generosidad nos da a todos ese reino de Dios. No nos hace, digamos, a unos privilegiados, a otros lo que está allá más arriba, no, sino que todo en el corazón, en, el, en la paga de Dios, digamos, ¿verdad? Su reino es para todos, ¿verdad? Y de la misma manera. Eso es precioso, digamos, ver en nuestra experiencia, porque a veces también nosotros demasiado queremos hacer escalas, queremos hacer, este es el más, este es el menos, ¿verdad? Queremos clasificar nuestras relaciones, ¿verdad? En cambio, en esta visión, ¿verdad?, somos hermanos y todos merecemos esa misma presencia y gratuidad de Dios en nuestras vidas. Y último, pues les voy a decir lo de las 10 muchachas, ¿verdad? Y entonces los otros les voy a dar a ustedes para que lean después en la semana y va un poco en esta misma dinámica. El caso de las 10 muchachas, ¿verdad? 5 que son previsoras y 5 que a lo mejor eran plebes, ¿verdad? Que no llevaron sus lámparas y su repuesto, digamos, sus alcusas, ¿verdad?, llenas de aceite, para que, porque al parecer demoró, ¿verdad?, el novio volver, porque es es un rito, ¿verdad?, del pueblo judío, hacía que primero la ceremonia comenzaba en la casa del novio y después en una procesión llegaba, tenía que irse hasta la casa de la novia. Y entonces ahí es donde se hace la fiesta. Y puede demorar mucho porque ahí vienen las conversaciones y tal, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió, que estas doncellas, ¿verdad? Las 10 vírgenes tenían que ser las que iluminaban, digamos, serían como nuestros alumbrados públicos, ¿verdad?, de la ciudad. Y ellas tenían que iluminar los pasos, el trayecto que se da desde el novio, de la casa del novio hasta la casa de la novia. Ahora, ¿qué pasa con las previsoras? Ellas llegan, tuvieron sus alcusas, ¿verdad?, llenas de aceite, y las no previsoras no tenían nada. Y ahí podemos ver, pero la primera reacción podemos decir, pero qué injusta, ¿por qué no comparten su aceite? Si total es para un mismo efecto, para iluminar el trayecto, ¿verdad? Qué injusta, ¿por qué no hacen eso? Esa es la provocación que nos remite, digamos, la parábola, porque justamente pide también a nosotros nuestra participación en esa parábola, ¿verdad? ¿Qué opinamos? ¿Qué decimos? ¿En qué lugar nos colocamos? ¿Verdad? Y nuestra sensibilidad contemporánea podemos decir, bueno, pero pobre estas mujeres, ¿verdad?, que
no pudieron prever, a lo mejor alguna cosa pasó, ¿verdad? En el fondo no es eso, digamos, ¿verdad? En el fondo es que esa convivencia con el amado, ¿verdad? Eso no se busca, digamos, a la noche en la desesperación. Esa convivencia se construye, se hace camino, se fue madurando en el tiempo. Madurar una experiencia de fe no se hace, digamos, de una noche a la mañana. Amar al otro, digamos, ¿verdad? No se construye podríamos decir, por contratos, ¿verdad? Se ama en el trayecto, en la continuidad, en una cosa que se hace camino, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la parábola lo que nos quiere mostrar es que esa fidelidad no se consigue así, digamos, comprando nomás o haciendo que otro nos dé, ¿verdad? El otro no nos puede dar su fe, ¿verdad? Es una cosa que nosotros o tenemos o no tenemos, ¿verdad? El otro no nos puede dar su amor, ¿verdad? No puede dar su caridad, ¿verdad? O tenemos o no tenemos amor, ¿verdad? O sea que eh, toca la fibra más íntima, más personal de nuestra participación en esta obra de Dios, digamos, ¿verdad? Eh, Otro no puede hacer por nuestra vez, digamos, ¿verdad? Nosotros, solamente nosotros somos responsables de aquello que configura esta experiencia, ¿verdad? Entonces, las muchachas descuidadas representan a aquellas personas para los que la fe es algo que aparentemente no necesita cuidados. Se quedan dormidas, se despiertan y al darse cuenta de su falta de aceite, la piden a las otras, a las prevenidas. Las muchachas preparadas son las que han pensado que el novio se puede retrasar y se han procurado una reserva de aceite para que la fe no se apague. La fe no se puede prestar a nadie, ¿verdad? El corazón de cada persona es el campo exclusivo donde florece la gracia de la fe que no se puede trasplantar ni ceder a nadie, ¿verdad? Y supone tiempo, supone un camino, supone una experiencia, ¿verdad? Alguien decía, ¿verdad? Amar al otro, convivir con el otro o descubrir al otro supone una bolsa de sal. Haber consumido con la otra persona una bolsa de sal, ¿verdad? Y una bolsa de sal no se consume en una noche, digamos, ¿verdad? Supone toda una vida, ¿verdad? Entonces, esa fidelidad a esta experiencia, a esta vida de Dios, supone también todo un trayecto, ¿verdad? De vida, de amor, de escucha, de estar, de permanecer, ¿verdad? Y que justamente en esa vigilancia está también, ¿verdad? Contenida toda la belleza, digamos, de esta experiencia de encontrarse con el Señor. Y bueno, entonces, finalmente, así para cerrar esta parte, ¿verdad? De nuestra conversación, simplemente les voy a decir, ¿verdad? Con lo que he comenzado, diciendo que la sabiduría de nuestra fe encontrada en estos relatos, ¿verdad? Del reino, podemos visualizar en estos relatos quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros también, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar, ¿verdad? Como la revelación de un Dios cercano, amoroso, que nos invita también a participar de este proyecto de vida, de sociedad, que es incipiente, pero que con nuestra participación podemos también nosotros hacer fructífera, hacer vida esta obra de Dios, ¿verdad? Nos muestra también quién es Jesús, ¿verdad? Que en Él, ¿verdad? Él es ya la realización actual y permanente de esta obra, de este reino de Dios que ya, como Tertuliano había dicho de Él, ¿verdad? Que Él es la autobasilea, es el reino de Dios en persona, y nosotros también en la medida de nuestra participación en este reino, eh, este, somos como herederos
de, de la belleza, de la felicidad eterna que Dios sueña para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nos pide a nosotros también participar para construir ese reino. Y bueno, voy a dejar de compartir y les doy a ustedes la palabra, ¿verdad? Que quieran compartir, reaccionar. No podemos muchos, ¿verdad? Pero por lo menos los que puedan, los que quieran, puedan en estos minutos que quedan puedan reaccionar, ¿verdad? Sus impresiones, preguntas, lo que sea. Sí, Eliane, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Padre Ricardo, por la presentación. Es como, para mí fue como una inmersión en las parábolas del reino que ya conocemos tanto, ¿verdad? Pero con este plus del verdadero significado, no sé si verdadero, pero más profundo de lo que que cuántas y cuántas veces escuchamos en todo el año repetidamente, pero siempre he encontrado un algo más que me enriqueció y que me posibilita también, no sé, cómo poner en práctica en mi vida con este matiz nuevo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Muy bien, Eliana, gracias. ¿Qué más? ¿Otra reacción? Te veo a Néstor por ahí. ¿Qué dice Néstor? Sigo analizando sus palabras, padre. Lo que a mí me llamó la atención, eso de la semilla de mostaza, del granito de mostaza y cómo va creciendo y cómo nunca había hecho esa comparación, ¿no? De los apóstoles, de quiénes eran sus orígenes, de dónde provenían y cómo, digamos, terminan todos un poco con la experiencia de la resurrección, un poco enlazando con el cursito anterior. Bueno, disculpa el sonido de ambiente de los niños acá. Y lo otro era lo próximo, esa proximidad. Sí. Que yo veía más como algo en el tiempo, o sea, tipo que en un futuro. En un futuro que tipo, esa mentalidad, el reino de Dios está cerca, pero como que viene el fin del mundo, o algo por el estilo, o sea, la segunda venida de Jesucristo, o sea, una combinación de ambas. Pero más bien esa cercanía con el hombre o en el propio interior. Eso un poco me impactó, me resonó, o sea, me sonó nuevo y antiguo al mismo tiempo, no sé. Como dijo un poco la hermana anteriormente, ¿verdad? Algo conocido, pero desde otro punto de vista, de otra profundidad. Qué bueno, me alegro, me alegro. Genial, Néstor. ¿Qué más? Yo quería también, tenía Diego, como una sí. duda. ¿Cómo habías dicho para ahí que, por ejemplo, para los profetas del futuro, eh, o sea, para Jesús, el futuro anunciado por los profetas ya está aquí, en el hoy? Entonces, ese hoy es entendido como el Kairos, puede ser, como el tiempo oportuno de... Estaríamos invitados a vivir como en ese tiempo del Kairos, algo así. Así es, bueno, sí. Y usando ese término del kairos, ¿verdad? Como tiempo oportuno, podemos decir también nuestro lenguaje, así para comprender mejor, es ese tiempo de Dios, ¿verdad? Ese tiempo de Dios que nos visita a través también de nuestras oraciones, nuestro discernimiento, lo que escuchamos también en nuestra experiencia, ¿verdad? Y como que en la medida que nosotros respondemos, ahí es donde se hace patente realmente ese tiempo de Dios, ¿verdad? Porque el tiempo puede estar ahí, ¿verdad? Siempre estar ahí, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros también damos curso, damos vida, ahí realmente ahí se hace como que se juntan, ¿verdad? Lo humano y lo divino y tiene una historia, ¿verdad? Y una historia de salvación para cada uno.
Gracias, Padre. Bueno, ¿quién más? Por ahí, María Sida. Padre, Sí. hoy ya se me aclaró mucho más. Su explicación fue muy clara. Me gustó un punto donde usted dijo, que por ejemplo, la fe no se puede compartir, la, de las 5 prudentes y 5 necias, por así decirlo. Ujú. La fe es una gracia gratuita de Dios, pero que también requiere de la participación de Dios, ¿verdad? Del hombre, perdón, del hombre. Allí comprendí el nacer de nuevo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Él sabía todo, pero no se entregaba a Dios, o sea que no participaba en la vida de Dios, no era lo central, no sé cómo explicar esa parte. Que me gustó eso de que la fe no se puede compartir, no se puede comprar. En un momento de apuro o de desesperación tampoco no puedo conseguir. Y que es parte, o sea que como dijo San Agustín, ¿verdad? Nos hiciste para ti, Señor. Entonces, convertirse es cambiar de valores. Entonces, eso que tiene tanto valor para mí, puedo optar por por lo que más tiene valor para mí, que es Dios, ¿verdad? Eso lo entendí también. Bueno, y que como también el perdonar, que a veces a la persona le cuesta perdonar. Entonces, bueno, y que allí juega mucho la condición humana. Que eso ya no es de Dios, sino que es la persona que no acepta, ¿verdad? Y bueno, Muy bien, aprendí, muy bien. Padre, hoy aprendí mucho de usted. Tengo mucho que leer y seguir meditando todo esto que usted aclaró hoy. Muchas gracias, Padre. Bueno, lo que decía María Sida dicho de otra manera, digamos, para no quedarnos en confusión con el tema de yo no puedo compartir mi fe, digamos, ¿verdad? En el sentido de que yo no puedo actuar con mi fe en lugar del otro, ¿verdad? Ese es el tema el sentido de yo no puedo prestarle al otro mi fe para que el otro pueda actuar, digamos, ¿verdad? Sino que la experiencia de fe es súper personal, ¿verdad? O sea que yo no puedo amar en lugar del otro, digamos, ¿verdad? El amor siempre es personalísimo, ¿verdad? Y lo mismo también en el juicio, digamos, ¿verdad? Yo no voy a estar en lugar del otro, digamos, ¿verdad? Siempre es una responsabilidad, es una participación, ¿verdad? Personalísima en esa obra de... ¿Quién más? Por ahí otro que quiera compartir. María Sida, puedes cerrar tu audio, así ya le damos también participación a otros, ¿verdad? ¿Quién más quiere decir? Y así vamos cerrando. Hola padre, hola querida familia. Hola. Soy Isabel, soy. Sí, te Sí, estamos acá reflexionando con las hermanas, con las jóvenes también. Muy interesante el tema que vas dando, padre. Me encantó sinceramente porque también evalúa un poco también nuestro trato con las personas, que decías, cómo es mi oración, mi encuentro con el Señor, con Dios, también es mi manera de tratar de estar con las personas. Yo sentí así como un examen de conciencia en realidad, este reflejo que nos has hecho.
y que nos ayuda un poco también a rever, si bien nuestra actitud, sino que va más allá, más profundo, ¿verdad? No solamente nuestra actitud, como decía la palabra de conversión. Y me parece muy interesante que veamos cómo estamos haciendo nuestra oración, nuestro encuentro personal con el Señor, cada día, ¿verdad? Ese momento, ya sea laico, consagrado, lo que fuera, ¿verdad? Igual tenemos ese grado de santidad y el encuentro personal con el Señor. Y cómo es mi trato con las personas. Yo creo que es un punto fundamental, ¿verdad? En este tiempo más, por decirlo, ¿verdad? Que estamos más tiempo también en nuestra casa con las personas con quienes compartimos. Y siento que es algo muy fuerte. No puse decir que es algo muy fuerte de verdad. Así que muchísimas gracias, Padre, por hacernos ver, hacernos notar, ¿verdad? También eso, porque nos ayuda también a crecer cada día y estar sobre nosotras mismas, ¿verdad? Cómo actuamos, cómo trato a la otra persona, que no es fácil. Así que muchas gracias. Y gracias por compartir también de los hermanos y de las hermanas que enriquece sinceramente. Muchas gracias. Y bueno, último, escucharle a Elsa Morov, de Encarnación. Si por ahí, Elsa, estás ahí conectada, decirnos un poco tu impresión y así cerramos. Y bueno, cerramos entonces nuestra reunión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como ya les anuncié, nuestra próxima, que va a ser el jueves, que sería como la última de este bloque, ¿verdad? Sobre el tema del reino de Dios, el jueves 2 de junio, vamos a trabajar sobre el Padre Nuestro y también las bienaventuranzas. Entonces ahí ya les dejo un poco un trabajito, ¿verdad? Un trabajito les dejo a ustedes para que, ¿cómo aparece el tema del reino de Dios en el Padre Nuestro? ¿Y cómo aparece en las bienaventuranzas? ¿Podemos encontrar alguna relación entre el Padre Nuestro y las bienaventuranzas? ¿Cómo aparece, digamos? Entonces, que vayan ustedes cuestionándose, leyendo el texto. Recuerden que las bienaventuranzas no se queda solamente en Mateo 5, 1, 11, sino que todo ese capítulo, Mateo 5, 6, y va, recorre, es como una relectura de los 10 mandamientos, una relectura grande de los 10 mandamientos. Entonces pueden leer todo, nosotros vamos a abordar solo un aspecto para poder entender y enriquecernos.